El primer tema que menciona la carta, la larga carta que le manda hoy el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, a Timochenko, el primer tema es el asesinato del general Fernando Landazábal, que fue motivo esta semana de audiencia. La carta es a Timochenko, que cuando estuvo Timochenko esta semana en la Jurisdicción Especial de la Paz, fue evasivo, ambiguo sobre la muerte del general Landazábal. Lo que ha dicho el expresidente Santos es que espera que continúen contando toda la verdad y reparando a las víctimas. Habla en particular de los asesinatos cometidos en los años 90, del nuevo caso que podría abrirse en la JEP, entre ellos el general Fernando Landazábal y Álvaro Gómez Hurtado, y también habla del secuestro, de los crímenes de guerra y de lesa humanidad que ya tienen imputación de cargos y pronto se podría conocer la primera sanción por parte de esa Jurisdicción Especial de Paz. Fue tenso ese encuentro de esta semana entre el hijo del general Fernando Landazábal, Gustavo Landazábal, y Timochenko. Señor Landazábal, buenos días. Buenos días, Néstor Morales. Buenos días a la mesa de trabajo y a toda su audiencia. Señor Landazábal, ¿usted cree que le quedó faltando a tiro fijo ante la JEP, a Timochenko, perdón, no a tiro fijo, a Timochenko sobre el asesinato de su padre? Néstor, yo creo que aquí lo importante es que se valora el asumir una responsabilidad sobre los hechos históricos, podemos decir, de lo acontecido en el país. Pero más importante que eso es que quede muy claro el por qué, las razones y de quiénes participaron y qué buscaban con esos hechos. Todos tenemos claro el caso del doctor Galán, en que hubo condenas de gente no directamente relacionada, pero que influyeron en esos hechos. Y eso es lo que da tranquilidad para la historia, que se conocen las verdaderas causas y los fundamentos de todo el horror que ha vivido el pueblo colombiano. Entonces, eso mismo es lo que se busca acá. Yo les reconozco el valor de que ellos se achaquen esos magnicidios, los del profesor Bejarano, lo de todas estas personas que son tan importantes como el campesino más humilde. Pero aparte de achacarse eso, hay que saber muy bien el por qué, el quiénes, qué se buscaba con esos hechos. Ellos tienen que entender que si Colombia quiere llegar a la paz, si quieren que se acepte ese proceso de paz que todos sabemos cómo fue su origen, en qué votación se ganó o se perdió, pero que todos añoramos tener la paz. Que la paz es muy importante para el país. Señor Landazábal, su padre fue asesinado. Se necesita que digan toda la verdad. No puede haber secretos internos dentro de la compartimentación de las FARC. Sí, esa no puede ser una excusa. Eso fue lo que alegó, entre otras cosas, Timochenko en esta audiencia. Señor Landazábal, su padre fue asesinado en mayo de 1998. Va a ser ya 23 años, creo que en el norte de Bogotá, atentado de las FARC. ¿Qué esperaría usted que Timochenko le dijese hoy en día sobre ese delito, sobre ese crimen? Lo que saben las FARC. No podemos quedar con la tranquilidad de que los que generaron las cosas son los que ya están muertos. No podemos asumir que los muertos se llevaron a la tumba todo el conocimiento de las órdenes, de las conexiones, de las respuestas, de todo. Eso no puede, ojalá no sea esa la respuesta. Yo valoro el esfuerzo que está haciendo Rodrigo Londoño al pararse a los micrófonos, a pararse ante las víctimas, a decir lo que dijo. Eso lo valoro. Pero es que la historia del país no solamente necesita eso. La historia del país necesita conocer las causas y la fundamentación. ¿Qué se buscaba? Ellos fueron los que nombraron la guerra sucia. Esa guerra sucia no puede seguir compartimentada. Eso es lo que tienen que entender. Si de verdad se quiere tener tranquilidad para el pueblo colombiano, ya tienen que poder pasar la página. Las armas no pueden ser un factor para llevar a cabo una ideología política. Y eso está claro. Entonces, nosotros necesitamos las respuestas. Tienen que conocerse los nombres de las gentes que siempre permanecieron ocultas tras el título de FARC, tras el título del narcotráfico. Señor Landazábal, la versión de Carlos Antonio Lozada, sus testimonios ante la Justicia Especial de Paz podrían ser esclarecedores en ese sentido, teniendo en cuenta lo que dice Timochenko en el sentido de que admite la responsabilidad política y por línea de mando,
pero argumenta que no tuvo conocimiento directo ni de la planificación ni de la orden, y habla de muertos, sí, habla de Manuel Marulanda, de tiro fijo, dice que él era la persona que estaba permanentemente informada sobre lo que hacían, entre otros, la red urbana Antonio Nariño, pero es que el jefe de esa red era Carlos Antonio Lozada. ¿Él ha sido hasta ahora claro en su opinión frente al asesinato de su padre, el general Landazábal? Pues la verdad, yo no soy el juez. El juez principal va a ser la historia. El juez actual es la JEP. Ellos tienen que convencer a la historia y tienen que convencer a la JEP de que dijeron todo lo que sabían. Pero no pueden ser las respuestas que los que ya murieron fueron los que generaron las cosas. Y que sencillamente no se sabía quién fue quién y qué fue por qué. Porque es que hay que entender que mi padre ya llevaba 18 años por fuera del uniforme. Es que no es lógico que alguien muera cuando ya es una persona de la tercera edad. Mi padre tenía la conciencia tan tranquila que andaba solo y se iba a pie a su oficina. Y a esa persona tranquila, a esa conciencia tranquila, a esa tranquilidad de toda una vida, de honestidad, de haber luchado, pero con humanismo, con dignidad, sin tortura, sin ninguna cosa de qué arrepentirse, a esa persona que hablaba de paz en el momento en que la mataron, fue a la que mataron. Eso tiene que tener una causa. Es que yo no concibo que eso haya sido un asesinato, simplemente, vea, lleva un general, matémoslo. Señor, yo no creo que esa sea la filosofía de las FARC. Claro, de hecho, retrotrayéndonos al episodio, al debate que tuvo usted con Timochenko estos días, sobre cuando él menciona la palabra guerra sucia, que usted le rebate y le dice, deme una prueba de que mi padre participó de alguna manera en la guerra sucia contra las FARC, y él le dijo, no tengo ninguna prueba. ¿Eso para usted significó un alivio? Es decir, ¿valió la pena ese debate tal vez por esas palabras o no? No, a ver, le cuento. Para mí no fue ningún alivio, es que eso yo lo tenía muy claro. La gente que conoció a mi padre lo tenía claro. Mire, mi padre en el año 60, siendo mayor, publicó una cuestión que se llama el sentido ético de la guerra, donde se hacía la observación de las aplicaciones de los principios humanitarios en la conducción de las hostilidades. En el año 60. Es que el que conocía a mi papá sabía quién era mi padre. Entonces no puede ser que a punta de repetir mentiras y cosas van creando la verdad histórica. No, hay gente que cometió errores en las Fuerzas Armadas, sí, claro, ahí están los falsos positivos, terrible, condénelos, terrible. Pero no pueden, bajo ese manto, coger a gente gallarda, a gente que ha tenido ética, disciplina, conocimiento, virtud de palabra, para que vengan a mancillarlos cuando ya no se pueden defender. Eso no lo tolero, no lo aguanto y no lo soporto. El hijo del general Fernando Landazábal, 23 años después, intentando justicia a través de la Jurisdicción Especial de Paz. Gracias, don Gustavo, por atendernos. Muchas gracias.